Agradezco la invitación que ha hecho la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas, Corpulex, a este foro tan importante como es el jurídico, y justamente el tema a tratar el día de hoy, bajo la responsabilidad, es la investigación previa, en consonancia con la Constitución, las normas erga omnes y obviamente el COIT, que entró en vigencia a partir del 10 de febrero del 2014, mediante registro oficial que ya es de conocimiento público a todos los abogados y a los que estamos inmersos, sena rama judicial, por parte de administradores de justicia, fiscales y, como no, profesionales del derecho en el libre ejercicio, especialmente en materia penal. Es importante considerar dos aspectos: que el espíritu de la misma Constitución y la ley, de lo que establece en el Código Orgánico Código Orgánico Integral Penal, justamente en su artículo 580 habla de una fase preprocesal. Esta fase preprocesal es vital en la investigación criminal, por cuanto le da una herramienta tanto a la víctima, al fiscal, mediante la pretensión punitiva, para que se pueda establecer justamente la certeza o la veracidad de un hecho cierto o no. El doctor Jorge Zavala Vaquerizo, ilustre jurista, indica claramente que toda denuncia parte policial debe estar sujeto a verificación. Y tiene coherencia en lo que indica, porque si alguien denuncia mediante la noticia crímenes un hecho, la Fiscalía, tal como establece el artículo 195 de la Constitución en concordancia con el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, habla claramente que la potestad de investigar delitos, sean culposos o dolosos, está a cargo mediante el ejercicio de la acción pública de la Fiscalía, con la ayuda justamente de la víctima. Pero vamos a sintetizarnos mejor. En el COIT, en la fase de investigación previa, se le da ahora un protagonismo a la víctima, cosa que no ocurría con el Código de Procedimiento Penal anterior. Me explico mejor. En el COIT, justamente la víctima puede denunciar, como tampoco puede hacerlo, pero no se la puede revictimizar, tal como establece el artículo 11 del COIT y el artículo 78 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que no se puede llamar a la víctima bajo prevenciones de ley, ni mediante la fuerza pública, como sí se lo hacía con el Código de Procedimiento Penal, para que comparezca al juicio o presente una acusación, etcétera, sino que actualmente la responsabilidad de la Fiscalía, y obviamente quien tiene la potestad de utilizar las herramientas necesarias es el fiscal, con testimonios anticipados urgentes, entre otros. Por ello que la víctima tiene un rol de protagonismo muy importante, porque la víctima puede continuar en la investigación, puede desistir de ella, sin que esto obviamente no haga terminar el proceso, porque la Fiscalía persigue el delito de oficio o a petición de parte. Pero por sobre todo la víctima hoy en día tiene no solamente el derecho a que se imponga la sanción al infractor, sino por sobre todo que se haga la reparación integral de la víctima, al tenor del artículo 78, 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, no solamente habrá una sentencia condenatoria para el infractor, sino también habrá la reparación integral de la víctima, que obviamente ese es el espíritu de la ley. La víctima, dentro del Código Orgánico Integral Penal, no necesita ser acusador particular, como ocurría en el Código de Procedimiento Penal, para ser parte procesal. La víctima hoy en día puede ser parte procesal sin necesidad de presentar acusación particular. Y eso es muy importante, porque a la víctima se le da protagonismo. Justamente entre unos juristas destacados, procesalistas, establece claramente que a la víctima se le da un protagonismo porque la víctima puede conciliar, la víctima puede llegar a un acuerdo reparatorio y de igual manera la víctima puede en ese mismo instante acoger un procedimiento abreviado o un principio de oportunidad. Es decir, hoy en día la víctima sí es tratada como tal y es tomada en cuenta en el Código Orgánico Integral Penal, cosa que no ocurría en el procedimiento penal. Dentro de la fase de investigación previa, entiéndase que es una fase donde la Fiscalía recopilará indicios que luego serán elevados a categoría de pruebas. Claro, en la audiencia de juicio, como no, como establece el mismo Código Orgánico Integral Penal en su artículo 610 y vide,
donde la prueba se practica en audiencia de tribunales y lo que se recopila, lo que se recoge, si vale el término, en la fase de investigación previa y en la etapa de instrucción fiscal, son indicios, evidencias que tienen que estar sujetas a verificación, como le dije al inicio de mi intervención. Es importante que dentro de la fase de investigación previa, hoy en día el legislador, al menos en lo que trata de desaparición de personas, no cabe el archivo. Lo voy a explicar mejor. La desaparición de personas tiene consonancia con rango constitucional, con el Código Orgánico Integral Penal, con la Constitución y las normas erga omnes que establece el Pacto San José de Costa Rica. Es decir, las personas desaparecidas no pueden ir a un archivo, a una estadística, sino hasta que aparezca la misma, sea que se encuentre su cuerpo o aparezca viva, digamos así. Entonces ahí se procederá, si en el caso que aparece la víctima, a quien se presumía que estuviera desaparecida, y se archivará. O en su defecto, si es que la víctima lamentablemente ha fallecido, se iniciará un proceso en cuanto se hubiera ubicado a cómplices e encubridores. Es decir, la Constitución tiene armonía con el Código Orgánico Integral Penal y las normas supranacionales. Esto conlleva determinar dos aspectos: que nuestra legislación ecuatoriana está en consonancia, en armonía con las normas erga omnes establecidas en los convenios y tratados internacionales que Ecuador ha suscrito y ha firmado y ha ratificado en el Pacto de San José de Costa Rica, en 1968 y 1969, sin temor a equivocarme. Más allá de la importancia de la desaparición de personas, del cual no se puede archivar un proceso, le obliga a la Fiscalía, mediante la tutela judicial, a investigar y determinar o dar contra los autores o cómplices del presunto injusto penal o delito. Asimismo, como requisito importante es que la investigación previa tiene de carácter de oficio o a petición de parte, sin necesidad de individualizar a sus presuntos autores. Esto también lo tenía como relación el Código de Procedimiento Penal, pero ahora, si bien es cierto, se ha dado una dinamia al tenor de la Constitución en su artículo 75. ¿A qué me refiero? Es principio de celeridad. En los delitos sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 años, el tiempo de duración de la investigación previa será de 1 año. Y en los delitos de privación de libertad superior a 5 años, el tiempo de duración de la investigación previa constituirá 2 años que tendrá que respetarse esa investigación preprocesal. Si existen los méritos, justamente se podrá dar inicio al tenor del artículo 590, es decir, una instrucción fiscal. Y en su defecto, si es que no hubieran indicios o simplemente no constituiría un delito, la Fiscalía tiene la responsabilidad y la objetividad que le caracteriza de archivar al tenor del artículo 587. Es decir, que cuando no constituye delito, sea un obstáculo insubsanable o propiamente dicho, en la investigación previa, no se encuentren elementos de convicción, el fiscal, bajo la responsabilidad al tenor del artículo 587, enviará a un archivo. Y en su defecto, si encuentra elementos de convicción e individualiza a los autores o cómplices, iniciará la persecución penal, es decir, la instrucción fiscal, donde sabremos, obviamente, que esa es una etapa ya del proceso penal. Pero continuando con el hilo conductivo de lo que es la investigación previa, es importante indicar que en la investigación previa se tiene que indagar, que determinar presuntos autores o cómplices, como le indiqué, y que se debe resolver en base a situaciones que se aporten por parte de la Fiscalía y de la misma víctima, por intermedio de su abogado particular o defensor público. Es decir, en la investigación previa se tiene que optimizar la mayor evidencia que pueda tener para poder ubicar en el banquillo, en este caso los acusados, al presunto infractor. Se mantiene la reserva muy importante en lo que respecta a la investigación previa, eso hay que tener muy claro, porque la denuncia, en este caso cuando se presenta es pública, pero cuando ya entra en proceso de investigación o fase de investigación previa al tenor del artículo 580, guardará un sigilio que establece justamente el artículo 18, numeral 3, sin temor a equivocarme, la Constitución, donde establece claramente que todas las acciones y todos los documentos serán públicos, a excepción de lo que establece o determina la ley. La denuncia puede llegar de manera escrita o verbal,
puede ser por informes de supervisión o providencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que una denuncia puede reducirse a escrito por cualquier persona y puede traerla también ya tipiada y puede presentarla ante la Fiscalía General del Estado, en cualquiera de las dependencias, de acuerdo a su circunscripción territorial. O también la denuncia puede ser por un informe de supervisión, informes de Contraloría, informes de policía, etcétera, etcétera. Es decir, la Fiscalía también activará el aparato jurisdiccional en base a aquello. Y lo importante y lo novedoso en el COID es que también lo podrá hacer por providencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fiscal investigado y por una u otra razón ha omitido de introducir o vincular a alguien al proceso penal, siendo autor o cómplice, los jueces podrán hacerlo mediante providencia judicial y mandar a sorteo a la Fiscalía General del Estado para que se investigue y no quede en la impunidad. Obviamente, siempre y cuando el delito no haya prescrito la acción. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, es muy importante determinar que los jueces también tienen acción al momento, como cualquier ciudadano, de saber del cometimiento de un delito o de que un delito puede caer en impunidad, mediante una providencia judicial, mandar a investigar a la Fiscalía, que tendrá que hacer todo un procesamiento para la investigación criminal. Eso lo establece justamente el artículo 580 y 581 IBIDEN, del cual he hecho referencia. Por eso es importante establecer que en estos actos la Fiscalía tiene que actuar a petición de parte o de oficio. Había indicado claramente que en este tipo de delitos la Fiscalía, coadyuvando justamente con la víctima, podrá llegar a individualizar a un autor o cómplice. Recordemos que en el COID ya no hablamos de encubridores. El encubridor ya está tipificado como un fraude procesal, como un delito autónomo y ya no subsumido, como antes se lo veía como una figura de autor, cómplice y encubridor. En el COID encontramos en el artículo 42 tres tipos de autores, ¿no? Y de igual manera la complicidad. Me refiero al artículo 42, autores, y 43, cómplices. Dentro de la investigación previa es donde la Fiscalía, junto con la víctima, puede optimizar los recursos, allanamientos, detenciones, siempre y cuando sean justificados, pues, ¿no? Lo importante y lo novedoso en el COID es que tenemos los testigos encubiertos, que es una novedad. Tenemos también los testimonios anticipados que se los puede hacer en la fase preprocesal y en la instrucción fiscal. Es decir, es la única excepción en la regla donde se puede producir prueba, aunque parezca mentira, en la investigación previa mediante un testimonio anticipado. Por ejemplo, citaremos en la casuística un testigo ocular de una muerte por encargo, homicidio o sicariato, en el cual ha sido la víctima ocular que ha podido presenciar y que obviamente, optimizando los recursos, la Fiscalía podrá hacer uso de los mismos y podrá receptarle un testimonio anticipado ante un juez de garantías penales y obviamente se le receptará el testimonio. Eso es importante entre las novedades que pudiéramos aportar dentro de la investigación y créanos que la Fiscalía, junto con la ayuda de la víctima, juntos hacen un buen equipo para la investigación criminal. Recordemos que no solamente es el problema social es un problema de la policía ni de la Fiscalía, sino que también en sí es un problema que atañe a toda la sociedad y cada ciudadano que sepa de un delito, de un acto de corrupción, no solamente tiene el derecho ni la obligación moral de hacerlo, sino que coadyuvaría a llegar a descubrir a autores o cómplices dentro de una investigación criminal. Gracias.